La definición técnica que escuché alguna vez es que el ataque de pánico, algo que conozco personalmente, que Rocío conoce, que parece que ahora tantos conocemos y que antes no se sabía mucho, es la sensación inminente de muerte. Pero no es la muerte, es algo que uno percibe a partir de una cantidad de aspectos que hacen, bueno, a nuestra ansiedad, a nuestro estrés, a algún desequilibrio químico, quién sabe cuántas cosas. El que seguramente sabe y nos puede explicar bien es el doctor Alfredo Firstenfeld, quien es neurólogo, profesor académico, usted sabe, a quien vamos a saludar ya mismo diciéndole cómo corresponde en estos días a Gita Gesintiur, un buen año con mucha salud, Gmar Hatimatova. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy feliz año. Cuéntenos, ¿lo que dije es muy erróneo? No, es absolutamente cierto. Me ha expoliado toda la charla. Es que yo hablé con No, usted antes. y por eso está muy bien. A ver, antes que yo entre en pánico, voy a tratar de explicar. Hay un modelo que los estudiantes de medicina, todos estudiamos en el segundo año cuando cursamos la materia fisiología, y que es el modelo donde un gato, ante la presencia de un perro, entra en estado de alerta máxima, se le erizan los pelos, las pupilas se le dilatan, tiene una taquicardia, tiene toda una serie de síntomas y de alguna manera se prepara o para defenderse o para salir corriendo. Esto ocurre ante una situación real, al encontrarse a su enemigo de toda la vida. Entonces, eso es una situación real que despierta un estado de alerta máxima con toda una cantidad de síntomas que no son agradables, pero que por otro lado también ayudan a tratar de sobrellevar y tratar de salvarse de esa situación. El tema es que lo que se denominan crisis o ataques de pánico, que es algo paroxístico es algo que ocurre en medicina, en la salud, cuando uno está supuestamente en buen estado de salud y de repente empiezan a aparecer determinados síntomas o signos que duran un tiempo y después desaparecen. Eso es un paroxismo, algo que comienza, dura un tiempo y termina también bruscamente. Este paroxismo que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad, es normal que aparezca si de repente un oso pardo nos está persiguiendo por la calle, y bueno, tiene relación con lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente, hay una alarma por un bombardeo, estamos en una situación de terremoto, estamos en una situación de estrés, y es lógico, en medio de un tiroteo, que tengamos esas reacciones. Esas son situaciones exógenas, o de repente situaciones endógenas. Hay la sensación de que va a haber un ataque cardíaco, hay una taquicardia, un dolor de pecho, unas ganas de vomitar, toda una serie de síntomas que en realidad no responden a una causa orgánica. Esto ya fue estudiado y demostrado. Entonces el individuo, ante la ausencia de una causa real, desarrolla toda esa sintomatología, que es absolutamente molesta, que lo lleva a una situación de desesperación, una sensación inminente muchas veces de muerte, y realmente el individuo no la pasa para nada bien. Eh, es habitual, es normal. Puede ocurrir que un par de veces en nuestras vidas tengamos algún evento de ese tipo y esto no se transforma en sí mismo en un síndrome de pánico o de ataques de pánico. Cuando esto se desarrolla en forma habitual, cuando estos episodios ocurren con cierta frecuencia, ya pasa a ser un estado de pánico y eso ya se transforma en una afección que tiene un corte emocional, que tiene un corte psicológico, que tiene explicaciones también desde el punto de vista orgánico, porque hay reacciones efectivamente cerebrales, hay secreción de determinadas sustancias. El sistema simpático, en este caso
no es tan simpático, que es el sistema nervioso autónomo, que no depende de nuestra voluntad, empieza a actuar y se desarrollan todos estos síntomas. La taquicardia, la dilatación de las pupilas, los síntomas digestivos, toda una serie de elementos y de síntomas que son muchas veces catastróficos y que le dan la sensación al individuo que va a terminar con su vida. Y bueno, espera, se le pasa y después qué me pasó, y qué tuve y qué no tuve. Bueno, en este caso, cuando nos pasa algo de esto, obviamente tenemos que consultar. Y ante un evento de este tipo, obviamente un paciente se somete a toda una rutina clínica, clínica cardiológica, se lo estudia de arriba abajo y se descarta absolutamente todo tema orgánico. Hay que descartar desórdenes hormonales, por ejemplo, temas de tiroides, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya esto se hizo y el individuo sabe que clínicamente no tiene nada, bueno, se queda tranquilo hasta que vuelve a tener otro episodio. Y es ahí donde hay que recurrir a distintas estrategias para poder dominar esa situación que realmente es desesperante, porque llevado al extremo, el paciente no la pasa nada bien y realmente puede cometer cualquier chifladura y eventualmente también, si bien es una afección benigna, bueno, la repetición de estos eventos, estando manejando, estando cruzando la calle, o sea, porque esto puede ocurrir en cualquier situación, le puede generar hasta un accidente. Doctor, ¿hay cómo tratar ese ataque de pánico? Usted habló de estrategias. Estrategias y más, ¿hay cómo poder de alguna manera ayudar a aquellos que han sufrido este tipo de situaciones? Sí, sí, por supuesto. Primero, siempre hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, el diagnóstico primero es descartar que no haya un trastorno clínico, que no haya un trastorno hormonal, que no haya un desorden eléctrico cerebral a través de un electroencefalograma, porque un paroxismo eléctrico podría también desencadenar esto. Pero una vez que todo esto está descartado, viene el gran trabajo de entender qué es lo que desencadena esta situación. Y esto tiene que ver muchas veces con situaciones traumáticas que hemos sufrido por ahí en la infancia, desde un examen, una situación familiar desagradable, la muerte de un familiar querido. Todas estas situaciones son las que de repente quedan grabadas en esta poderosa e inmensa computadora que es nuestro cerebro y de repente despiertan esta sintomatología. Entonces, un trabajo, el psicólogo o el psiquiatra tienen que interpretar y tratar de entender cuál es la causa y hacerle ver al paciente eh, que eso es el factor desencadenante. Y por Alguna otro vez lado, hay escuché, que... doctor, Sí, perdón que lo interrumpa, que sí. incluso podría ser una de las tantas teorías, porque me imagino que de estos hay muchas, que puede llegar a ser algo tan, por decirlo así, primitivo, primigenio, que puede haber tenido incluso que ver con el bebé y el destete de la madre y algo tiene que ver con el vínculo con la madre. ¿Puede ser que llegue hasta ese lugar? Absolutamente es así. O sea, la criatura intrauterina ya tiene vida y la situación que vive la madre se transmite absolutamente a la criatura. O sea que hay vivencias, hay situaciones que quedan grabadas. O sea que ya antes del parto esto puede ocurrir. El tema es que, bueno, es a veces una psicoterapia que está indicada en estos casos puede llevar un tiempo prolongado hasta que se entienda. Entonces, a veces hay que recurrir a estrategias un poco más caseras, un poco más efectivas, aunque sea a corto plazo, pero que van a ayudar a que el individuo resuelva esa situación. A saber, Eh, por ejemplo, la terapia cognitiva, o sea, una vez que el individuo sabe que no tiene nada orgánico, que su corazón está bien, que sus pulmones están bien, que su abdomen, que su intestino está bien, que su tiroides está bien, que su cerebro está bien porque se le hizo hasta una imagen o un encefalograma, bueno, y entendió qué es lo que está pasando, bueno, tratar de convencerse, de autoconvencerse, de dominar, de pensar en cosas lindas, cerrar los ojos, eh, respirar tranquilo, porque una de las cosas que ocurre durante la crisis de pánico es que el individuo hiperventila. Al hiperventilar se produce lo que se llama una alcalosis respiratoria. Entonces el individuo tiene que tratar de respirar más lento. Una estrategia que es válida es de repente ocurrirse
la nariz y la boca con las manos, o tomar una bolsa de papel y respirar en esa bolsa para que cambie, o sea, para que la alcalosis se transforme en una acidosis respiratoria, y eso paulatinamente y en pocos segundos va a ir calmando la situación. Eh, los ejercicios de ¿Fármacos? tipo... ¿Hay, Sí, hay fármacos también? sí, sí, por supuesto que hay fármacos, o sea, pero eso ya tiene que ser manejado por un profesional, por un médico, por un neurólogo, un psiquiatra, y hay una línea de fármacos que realmente son muy útiles. En primer lugar, las benzodiazepinas, el Alplax, el alprazolam o el clonazepam, es lo que se indica eh, al paciente que sufre eventos repetitivos, que lo tenga a mano, a veces que lo tome en forma sostenida en bajas dosis, en 2 o 3 tomas diarias, y que tenga siempre preparada una pastillita, y cuando comienzan los síntomas, porque el paciente se da cuenta que empieza con la taquicardia, que empieza a respirar rápido, que se empieza a angustiar, ahí mismo tomarse un comprimido. Es una buena práctica que tiene que estar bien explicada por el profesional. Los antidepresivos de nueva generación también son útiles. Desde ya todo eso es muy útil, pero siempre tiene que estar acompañado por el trabajo Ujú. psicológico, y de repente cosas que uno puede hacer en forma habitual es la práctica deportiva, la caminata, algún ejercicio divertido, porque todo eso también genera la producción de determinadas sustancias que actúan a favor del individuo, que lo hacen sentir mejor, que le dan satisfacción, y todo eso va a contrarrestar los efectos tan difíciles de soportar, que son los de los ataques de pánico. Doctor, la última antes de que yo entre en pánico por el panorama de noticias que se viene. ¿Hay algo Uy, uy, uy. de que hoy ha aumentado esta, no sé cómo llamarla, patología, esta realidad de que hay más gente que sufre ataques de pánico? Antes me parece que ni se escuchaba de esto. Y hoy uno habla con 3 personas y 2 te dicen, sí, yo tuve algo parecido. A ver, si uno vive en la capital federal, con todo el ruido, el bochorno, el tráfico, más los chures, los problemas que todos tenemos, esta situación es mucho más fácil que se desate. Si uno cruza la General Paz y se interna en una zona de campo, una zona más tranquila, estos eventos son mucho más raros. O sea que tiene mucho que ver el medio donde uno se mueve y el estrés. O sea, el estrés es el principal factor desencadenante. La historia, pero siempre hay una historia de estrés, problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero en este momento la sociedad, las sociedades, vivimos en situaciones realmente que son molestas, que nos afectan. Hay cosas que podemos manejar y cosas que dependen de otros, y eso es un gran problema cuando dependemos de otros. Entonces, esas situaciones de repente se generan o en una bola de nieve que hacen que el individuo realmente no lo pueda sostener. Entonces tiene que recurrir a una ayuda psicológica, tener un psicofármaco que lo ayude, siempre acompañado obviamente por un profesional, la práctica deportiva, los ejercicios yoga, todas estas son medidas realmente muy útiles. Una buena alimentación, no tomar en exceso cafeínas, no tomar, por supuesto, alcohol, y el consumo de drogas, hoy sí que es una situación desencadenante. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que en otra charla podríamos también hablar sobre el tema, pero el consumo de drogas, que hoy está al alcance de cualquier adolescente, primero genera ese pseudo o ese falso bienestar, después la dependencia y después se genera el pánico, entre otros grandes desastres que provocan las drogas. Señores, a no entrar en pánico, termino como inicié. Sensación inminente de muerte, pero no es la muerte. Ataque de pánico, algo que hay que saber, tener médicos cerca que te puedan ayudar y, bueno, hacer lo que el doctor nos ha dicho hoy como para tratar de sobrellevar esta realidad que parecería, sobre todo, como decía, en un mundo muy estresado, se presenta cada vez más. Doctor, buen año y lo vamos a seguir requiriendo porque hay que tener buenos médicos cerca. Bueno, buen año para todos ustedes. Abrazo.